Comienza Cultura para la Fe, con Juan José Díaz Franco. Bienvenidos a su programa Cultura para la Fe. Paz, bien y unidad para todos los que amablemente nos sintonizan. Como ya es habitual, permitan ustedes un saludo especial para quienes deciden escucharnos estando enfermos. Dios les bendiga y les ilumine para poder asociar su dolor al que voluntariamente sufrió Jesús y a la predilección que tuvo por los que padecían enfermedades. Permitan igualmente la debilidad personal de solidarizarme en primer término con quienes ahora mismo padezcan algún tipo de cáncer. Continuamos en este programa de hoy de Cultura para la Fe, preguntándonos por esa fe que tratamos de cuidar en este programa, intentando analizar y explicar todos los factores que pueden influir en ella para depurarla, mejorarla y ejercitarla en las mejores condiciones. Pensar en nuestra fe es una forma de orar. Ya que la fe es un regalo, un don precioso que Dios nos hace, hay que pedirla constantemente. Flaquear en la fe es la cosa más fácil del mundo. Por eso hay que asegurarla con la práctica de las obras que la llenan, para que no se convierta en algo vacío o con escaso contenido. Esas obras que nutren la fe son fundamentalmente las que corresponden al ejercicio constante de la caridad y la esperanza. Las tres constituyen el núcleo duro de nuestra armadura teológica. Luego vendrán otras fortalezas a templar y embellecer el acero de esa armadura principal. Así que hay que reflexionar sobre la fe, sobre su esencia y sus circunstancias, llevando esa fe hasta el extremo de lo razonable, pero con la necesaria actitud previa de que la razón siempre tiene un límite en que se ve deslumbrada por esa pulsión mística inexorable que supone la intuición de Dios y el asentimiento a su divina presencia. Siempre volvemos a la fascinante reflexión de San Agustín. Nos creaste para ti y nuestro corazón no descansa hasta que no descanse en ti. En realidad, la cultura para la fe de un creyente plenamente consciente de su fe solo debería centrarse en hablar con Dios o de Dios. Pero como muchos de nosotros no somos verdaderamente conscientes de la trascendencia de nuestra fe, es preciso que la analicemos, deteniéndonos en todas las situaciones vitales, sociales y culturales que puedan condicionarla. Por eso nos venimos preguntando, ya desde anteriores programas, por la fe de los españoles y su posible evolución durante los siglos XX y XXI. Resultaría interesante llegar a entender en qué modo y en qué medida se ha modificado, en su íntimo espíritu y en su rutina práctica, el sentido de la fe de los católicos españoles. Si ha aumentado, si ha disminuido, si se ha depurado, si ha desaparecido. Conviene preguntarse en qué medida las instituciones estatales y eclesiales han podido influir en el modo de practicar las circunstancias externas de los creyentes, ya que las íntimas y esenciales son solo un asunto de conciencia de cada persona creyente. Cuando se trata de las instituciones políticas estatales, si éstas no practican el buen gobierno y por el contrario incurren en el abuso de poder y la corrupción, los maladministrados se ven abocados a la frustración, al enfado, al deterioro de sus proyectos, de sus ideales de futuro y, en definitiva,
a la pérdida de su esperanza y de su fe en esas instituciones y en las personas que las pervierten. La ausencia de esperanza y de obras constitutivas del bien común vacían, privan de sentido y arruinan la fe humana de la gente. Cuando se trata de instituciones religiosas, el proceso es similar, solo que, en este caso, lo que está en juego es la fe sobrenatural, junto a la esperanza y la caridad, tres virtudes teologales esenciales de nuestra fe católica. Sobre estas instituciones y sobre esta fe tratamos de reflexionar, concretándola en nuestra condición de ciudadanos españoles católicos nacidos en este o en el anterior siglo. Dado que nuestra Iglesia católica es una iglesia jerárquica por voluntad de Jesús que quiso fundarla sobre Pedro y el resto de los apóstoles, resulta de vital importancia para todos los creyentes que vivimos en España la postura y la evolución de la jerarquía romana, presidida por el obispo de Roma, y la del clero integrado en la jerarquía católica española, obispos, sacerdotes y diáconos, ante los acontecimientos que se han vivido desde la Guerra Civil Española y sobre todo en una consideración más próxima desde la celebración del Concilio Vaticano II y la posterior aplicación de sus documentos principales, constituciones, decretos, declaraciones, que es a lo que estamos dedicando nuestra reflexión de los últimos programas. Para este proceso de análisis de nuestra fe es preciso contar con la experiencia histórica que nos enseña cómo la vivencia de la fe religiosa, aun considerada desde la conciencia individual de cada uno de los creyentes, está poderosamente determinada por las relaciones que los dirigentes de las instituciones espirituales y temporales, es decir, el poder religioso, las diferentes iglesias, y el poder civil, los diferentes gobiernos, mantienen con las sociedades en las que se establecen, integradas por masas populares de ciudadanos religiosamente poco críticos, que suelen comportarse ante el poder de turno como administrados poco participativos o sumisos, y esto siempre como contribuyentes indefensos. Las tres cosas juntas benefician los abusos de poder y la corrupción. Se diría que en el transcurso del tiempo sigue aún vigente el viejo aserto cuius regio eius religio, que condiciona el hecho religioso a la voluntad de la autoridad vigente, que permitiría al que manda imponer el tipo de religión que le parezca más acorde con sus fines de gobierno, y tras el hecho religioso los correlativos hechos civiles en el manejo de la cosa pública. Es preciso reiterar al respecto la opinión ya recordada en este espacio de un destacado representante de la recién instalada Segunda República Española, Manuel Azaña, el poderoso político presidente del Ateneo de Madrid, que en 1931 anunciaba que España ha dejado de ser católica. Además de ser un pronunciamiento que negaba la evidencia de los hechos, en este caso la extendida fe católica del pueblo español, el ensoberbecido Azaña recibió la crítica más sencilla y contundente posible de otro notable republicano, el poeta Antonio Machado, que le recordó que España no empezaba ni terminaba en su Ateneo. Efectivamente, por suerte, España no era en esta ocasión histórica lo que Azaña pretendía, y tampoco el propio Azaña quien decidiera cuál debía ser el sentido de la fe de la nación española. Pero antes de seguir adelante con la línea argumental que nos ocupa, permitan que les recuerde brevemente el origen y el sentido de la sentencia cuius regio eius religio y sus consecuencias para la fe y el resto de condiciones de vida de los que padecieron esa doctrina histórica. La expresión latina cuius regio eius religio
es decir, de quien es el reino, de él es la religión, fue un principio jurídico político establecido en la Paz de Augsburgo de 1555 que intentó poner fin a los conflictos religiosos entre el orbe católico y los seguidores de Martín Lutero en la Europa de la época, dividida por su causa. Su sentido era sencillo. Cada príncipe gobernante tenía derecho a imponer en su territorio su propia confesión religiosa, católica o luterana. Los súbditos debían convertirse a la religión oficial del territorio o abandonar el país y establecerse en otro cuya confesión coincidiera con la suya. Este principio tuvo profundos efectos y consecuencias para la fe, porque la religión dejó de ser en gran medida una decisión personal para convertirse en una cuestión de obediencia política. Muchas conversiones fueron puramente externas o por conveniencia, sin un auténtico cambio de convicciones. Se debilitó la idea de libertad de conciencia, pues el individuo quedaba subordinado a la autoridad del gobernante. Y finalmente favoreció la formación de estados confesionales relativamente homogéneos, reduciendo la diversidad religiosa interna. También, lógicamente, tuvo consecuencias para la vida de las personas, esta situación que comentamos. Y los efectos no fueron solo religiosos. Así que, según eso, miles de personas tuvieron que emigrar para conservar su fe. Y quienes permanecieron en sus lugares de origen podían sufrir pérdida de cargos públicos, limitaciones económicas o discriminación si no aceptaban la religión oficial. La identidad religiosa pasó a ser también una identidad política y nacional. Y, finalmente, se reforzó enormemente el poder de los príncipes sobre sus súbditos al controlar no solo la administración y el ejército, sino también la vida religiosa. En definitiva, el principio cuius regio eius religio buscó pacificar Europa evitando guerras civiles por motivos religiosos, pero lo hizo sacrificando la libertad religiosa individual. La paz se alcanzaba mediante la uniformidad confesional dentro de cada Estado, no mediante el reconocimiento del derecho de cada persona a profesar libremente su propia fe. Este modelo dominaría buena parte de Europa hasta que progresivamente los ideales de tolerancia religiosa y libertad de conciencia fueron imponiéndose en los siglos XVII a XIX. Este episodio de la historia de la Iglesia, iniciado por una cuestión menor como la de las indulgencias y culminado con la dolorosa apostasía de Lutero contra la unidad de la Iglesia católica de su tiempo, se remató con el mendaz aprovechamiento que hicieron los príncipes centroeuropeos en pugna con el poder del emperador y del papado romano. Digo que contra eso los príncipes centroeuropeos abusaron de la reforma eclesial patrocinada por el religioso agustino, el inefable Fray Martín Lutero. Mutuamente se protegieron la Iglesia protestante, la Iglesia de la llamada Reforma y el poder civil representado por los príncipes gobernantes de la época. Esta unión de intereses perjudicaba el poder y la unidad de la Iglesia romana y del Imperio español. La convocatoria de un concilio ecuménico que tras diversos avatares se celebró en la ciudad de Trento no logró resolver el conflicto dogmático, pero sí determinó el carácter y el sentido de la fe de la Iglesia en la entonces poderosa nación española, abocándola a una adhesión inquebrantable al papado romano que continuó durante siglos. Y con la adhesión al papado, la adhesión, claro está, a la fe católica. El análisis de muchas de las situaciones y acontecimientos históricos sucedidos con España como protagonista determinaron el modo de sentir y de practicar nuestra creencia católica
Y siempre la dirección espiritual de los representantes de la jerarquía fue la referencia esencial para el desarrollo de la fe del pueblo cristiano en nuestro país. Los pastores y doctores de la Iglesia siempre han supuesto una referencia de luz y seguridad para los fieles católicos. Así nos lo enseñaron los catecismos de nuestra infancia de vida y de nuestra infancia de fe, como por ejemplo el Catecismo del Padre Astete, que se editó hasta 1972, en el que se recordaba que en las cuestiones más delicadas y debatidas de la fe, la mejor opinión y explicación de la misma se refería en último término a la jerarquía. Decíamos, doctores tiene la Santa Madre Iglesia que lo sabrán responder. Lo mismo otros catecismos de la época, como el de San Antonio María Claret, reeditado en 1943, el Catecismo de Cristo Rey de 1951, o el Catecismo del Padre Ripalda, que contaba incluso con una versión rimada en la que leíamos: somos hijos sumisos de la Iglesia de Dios y obedientes queremos oír su santa voz. La jerarquía católica significó mucho durante largo tiempo para los gobiernos y los fieles de los países católicos. La confesionalidad no se veía como algo extraño, ya que oficialmente se compartía el sentimiento católico para abordar muchas decisiones comunitarias. En el análisis de la historia española reciente, sigue llamándonos la atención por su imprevisibilidad y contundencia la persecución religiosa que inspiró la política anticatólica de la Segunda República, con una vena besánica que no explica totalmente, aunque sí en gran parte, el sectarismo anticlerical motivador de los asesinatos sistemáticos y selectivos contra el clero católico llevado a cabo por los esbirros del Frente Popular de la Segunda República. Vinieron después años muy duros para la sociedad española superviviente de aquella trágica guerra civil que enfrentó a quienes querían convertir España en una república soviética contra una España católica huérfana de una monarquía inhábil pero no asesina, que hubo que reinstaurar parsimoniosamente mediante una transición democrática generalmente alabada, menos por parte de algunos frentes populistas y terroristas más recalcitrantes derrotados en la contienda fratricida. Resumidamente, en el origen de la contienda, uno de los bandos pretendía aniquilar a la Iglesia católica, mientras que el otro bando se convirtió en salvador de esa Iglesia católica perseguida, masacrada y en grave riesgo de desaparición. Para cualquier católico, la opción y pertenencia a este bando, además de la salvaguarda de la práctica de su fe católica, garantizaba el puro y duro derecho a seguir con vida. Nada de extraño tiene que los creyentes católicos y su jerarquía eclesiástica plasmaran la realidad de su situación en escritos y declaraciones pastorales que hicieran justicia a los sucesos que estaban aconteciendo en el país o que acababan de suceder inmediatamente. Desde la jefatura del Estado del bando nacional se habían impuesto dos fuertes e inamovibles convicciones como ejes de la gestión de gobierno: la integridad histórica de España y los principios fundamentales de la religión católica. Y junto a ellas, la conciencia de que España estaba prestando un gran servicio a Europa al impedir que se implantara un régimen comunista en la península, tras la fallida pretensión de Stalin, con sus inefables apoyos españoles, de establecer en España una república soviética satélite. Pero pese a la derrota militar, la propaganda soviética dedicada a infiltrar las ideas comunistas en España no cesó en ningún momento, ni lo ha hecho hasta la fecha. Al finalizar la guerra civil, el comportamiento psicológico y social de los fieles católicos en ese clima de persecución recientemente sufrido fue la que han observado a lo largo de la historia de las persecuciones religiosas todos aquellos que se han visto acosados por causa de su fe. En el caso español, lo que se produjo fue un fuerte impulso de unidad y protección mutua entre la Iglesia y el Estado, surgido tras la contienda civil,
en cuya constitución pesó tanto la renuncia monárquica a seguir en el poder como la fracasada fórmula republicana que la sustituyó, que tampoco sirvió a quienes la habían propiciado para convencer a la población de su bondad y eficacia. Al contrario que la anticatólica Segunda República, el nuevo Estado de la nación española, instaurado tras la Guerra Civil, al tratarse de un movimiento en defensa de la fe religiosa tradicional y absolutamente mayoritaria, sí contó con la aprobación y participación decidida de la Iglesia salvada de la amenaza de la desaparición. El nuevo Estado español, a través de sus principios constituyentes contenidos en el Fuero de los Españoles, desarrollaba un cuerpo de doctrina política relacionada con la tradición católica española, declarando la religión católica como propia. En esto radicaba la diferencia entre el Fuero de los Españoles y la Constitución de 1931, y también con la posterior Constitución de 1978, donde se postula la situación vigente en la actualidad de aconfesionalidad del Estado. Permitan en este momento que interrumpamos el relato para ofrecerles un primer intermedio musical correspondiendo esta música a la de la banda sonora de la película La Misión del gran maestro italiano Ennio Morricone. De nuevo con ustedes, les habla Juan José Díaz Franco. Este es su programa Cultura para la Fe. Un segundo periodo de esta reciente historia de nuestro país vendría determinado por un hito universal para la historia y para la fe, como fue el Concilio Vaticano II. Desde el impacto interior y exterior de este acontecimiento tan trascendental para el mundo católico, nos preguntamos, como hicimos en nuestra reflexión anterior sobre el periodo de la historia de la Iglesia en España antes del Concilio, ¿en qué medida ha estimulado o ralentizado la dinámica de nuestra fe el Concilio Vaticano II? Una fe que ha podido sentirse a veces perpleja ante acontecimientos y expresiones contradictorios con el sentido tradicional en que creímos que se inspiraban nuestras prácticas religiosas.
Una pregunta muy amplia y además objeto de un intenso debate histórico, sociológico y teológico es esta que nos venimos haciendo, que se viene haciendo mucha gente. Y no existe una respuesta única, porque depende de si se analiza la fe desde la historia de la Iglesia, desde la sociología de la religión, desde la teología o desde la experiencia de los propios creyentes. Sin embargo, sí es posible identificar algunas tendencias más sólidas que otras. En términos generales, puede decirse que la evolución de la fe de los católicos españoles desde la Guerra Civil hasta la actualidad ha estado condicionada al menos por 6 grandes factores. 1. La identificación entre la Iglesia y el régimen de gobierno resultante de la derrota republicana en la Guerra Civil, que abarca desde 1939 a 1975, cuando se produce en España un cambio de situación política con la reinstauración de la monarquía. Un segundo factor, el del Concilio Vaticano II, con su extensa producción y su impacto emocional y espiritual, teológico en todo el mundo. Un tercer aspecto, el que podríamos llamar posconciliarismo, es decir, la aplicación tras el concilio de las disposiciones de éste a las instituciones religiosas y civiles. Un cuarto aspecto, la transición a la democracia. El quinto, la rápida secularización de la sociedad española desde los años 70. Y finalmente, la evolución posterior al Vaticano del episcopado español. El peso relativo de cada uno de estos 6 factores ha variado con el tiempo. Primero, antes del Concilio Vaticano II, los españoles practicaban una fe muy extendida, pero muy desigual. Tras la Guerra Civil, España era probablemente uno de los países más oficialmente católicos del mundo. La devoción religiosa era muy elevada, práctica sacramental muy vigorosa y sentida, con presencia masiva en ella de toda la población. Los 7 sacramentos formaban parte de la vida y de la cultura de una abrumadora mayoría de españoles. La información y la formación sobre la doctrina católica prevalecía en la educación en España a todos los niveles: escolar, universitario, laboral, militar, penitenciario, sanitario, popular. La actividad pastoral y misionera interior y exterior creció exponencialmente, lo mismo que las vocaciones sacerdotales, el acceso a la vida contemplativa en las diferentes órdenes y congregaciones religiosas y también en las asociaciones seglares. Sin embargo, muchos tratadistas del tema advertían la necesidad de distinguir en esa masiva impregnación religiosa entre los que practicaban una fe profundamente interiorizada, que era una parte importante de la población, y los que vivían un catolicismo de costumbre o de presión social, que no eran pocos. Es decir, la elevada práctica religiosa no significaba necesariamente una elevada convicción personal. Además, la estrecha identificación entre la Iglesia y el Estado produjo un efecto ambiguo, porque si bien por una parte fortaleció institucionalmente a la Iglesia, por otra hizo que muchas personas identificaran el catolicismo con un determinado sistema político. Este vínculo tendría consecuencias décadas después. El segundo punto era el impacto del Concilio Vaticano II, que, como bien recordamos, se celebró entre 1962 y 1965. El concilio pretendía renovar la Iglesia para facilitar el diálogo con el mundo contemporáneo.
no modificar el núcleo de la fe católica. Por eso sus principales objetivos fueron renovar la liturgia, fomentar la participación de los fieles, impulsar el ecumenismo, favorecer el diálogo con la cultura moderna, destacar la responsabilidad de los laicos, presentar una iglesia menos defensiva y más misionera, entre otros. En España, la recepción del concilio fue especialmente intensa, porque coincidió con el final del proceso hacia el establecimiento de un régimen monárquico y el comienzo de la transición democrática. En este momento aparecen dos interpretaciones muy diferentes. Una interpretación positiva, mantenida por muchos teólogos e historiadores, que consideraban que el concilio purificó la fe de elementos excesivamente políticos, permitió una religiosidad más libre, fomentó una relación más personal con Cristo, devolvió protagonismo a la Escritura y acercó la liturgia al pueblo. Desde esta perspectiva, disminuyó el número de católicos practicantes, pero aumentó la autenticidad de quienes permanecieron. En otras palabras, menos católicos, pero una fe más consciente. Pero frente a esta mencionada actitud positiva, surgió otra negativa, representada por otros autores que sostenían exactamente la opinión contraria, manifestando una interpretación crítica, ya que según ellos, con el concilio finalizado, se abandonaron demasiadas tradiciones. La reforma litúrgica produjo en algunos un cierto nivel de desconcierto, valga la comparación. Muchos sacerdotes dejaron el ministerio. En alguna medida disminuyó el sentido de lo sagrado. Se debilitó la disciplina eclesial y aumentó el relativismo doctrinal. Desde esta visión de algunos de esos autores, el concilio fue correctamente concebido, pero mal aplicado. Otros incluso consideran que el propio concilio introdujo ambigüedades doctrinales que aceleraron la crisis religiosa. Esta es una posición presente especialmente entre los calificados sectores tradicionalistas. Hablamos de un tercer punto, que era el posconciliarismo. El posconciliarismo pretende ser el resultado de la difusión para su conocimiento por el mundo actual y para su cumplimiento, en el caso de los católicos, de las disposiciones emanadas y promovidas por la Magna Asamblea Conciliar. El posconciliarismo es un fenómeno amplio y complejo, con resultados contradictorios, porque algunas de las disposiciones conciliares fueron mal interpretadas, como sucedió, por ejemplo, con la adecuación de las estructuras eclesiales, llamando a la participación activa de los laicos en la vida de la Iglesia y recordándoles la vocación universal a la santidad, que se interpretó a veces en sentido contrario, como una propuesta de secularización de los clérigos. En España se manifestaron a partir de 1966, es decir, meses después de la clausura del concilio, que tuvo lugar en diciembre de 1965, se manifestaron, algunos cambios radicales, a modo de signos de los tiempos, aunque distintos de los invocados por el Papa Juan XXIII, que desconcertaron a los creyentes católicos en su, nunca mejor dicho, buena fe. Estos eran parte de esos novedosos signos. Apareció una actitud que preconizaba el rechazo del pasado y que fue denominada progresismo, lo que permitía denominar como retrógrados a sus oponentes, aunque no fueran integristas ni fundamentalistas. Esta actitud se caracterizó por la desobediencia a las autoridades eclesiásticas, cierta negligencia en las cuestiones de fe y liturgia
y, eso sí, entusiasmo por todas las cuestiones sociales y políticas. Surgió una cierta interpretación litúrgica y pastoral especialmente visible en la celebración de la Eucaristía, volcada ahora en la proclamación de la palabra y la predicación homilética. Se abandonaron los hábitos exteriores que identificaban el estado clerical, sotanas, alzacuellos, vestiduras talares, tonsuras, etc. Muchos sacerdotes se secularizaron. Las disposiciones del concilio y las exhortaciones del Papa Pablo VI en cuanto al seguimiento del nuevo misal romano, el rezo diario del breviario, el ayuno eucarístico, el uso de la sotana en el interior del templo y del traje talar fuera de él, se relajaron sistemáticamente. El cambio radical en las celebraciones litúrgicas, utilizando exclusivamente las lenguas vernáculas, desalentó la continuidad de la enseñanza rigurosa en los seminarios diocesanos del latín y del griego, como también se hizo en el sector público estatal en los nuevos planes de estudio de enseñanza media y universitaria. El detrimento del solemne y culto canto gregoriano, así como la recitación coral del oficio divino en los diversos conventos y monasterios de vida contemplativa, supuso una adaptación restrictiva nada sencilla. Estos gestos, sin trascendencia dogmática, pero sí de respeto ejemplarizante, supusieron para muchos católicos de educación tradicional, acostumbrados a la estricta observancia de las formas y del ritual ancestral, perplejidad y amargura. Algún miembro de la jerarquía católica francesa, como es el caso de Monseñor Lefebvre, hicieron de esto un casus belli y llevaron su desacuerdo hasta la ruptura con la disciplina de la Iglesia hasta el momento actual, de manera muy dolorosa. No resultó extraño que el posconciliarismo, en su versión más política, se desarrollara más activa y prematuramente en el País Vasco y Cataluña que en otras partes, porque allí había precedentes de una actitud clerical de rancia oposición política, alimentada de fermentos nacionalistas no suficientemente digeridos. El tercer punto que mencionábamos era la transición a la democracia de la política española. Probablemente este acontecimiento influyó tanto más que el propio concilio en el cambio de actitud de muchos españoles. Durante décadas la Iglesia y el Estado habían aparecido muy unidos, pero cuando desapareció el régimen de la posguerra, pues muchas personas abandonaron simultáneamente el apoyo al régimen y la práctica religiosa. También surgió una cultura mucho más secular, y la religión dejó de ser un elemento de identidad nacional. En este sentido, numerosos sociólogos sostienen que parte del cambio de talante religioso habría ocurrido igualmente, incluso sin el concilio. Otro punto de los que mencionábamos era la secularidad acelerada de la sociedad española. Y es que desde los años 70 España ha experimentado una de las secularizaciones más rápidas de Europa. Es incuestionable el avance de la secularización de la sociedad española. Su magnitud y la rapidez con que se ha instalado lo convierten en el factor más determinante de los que pueden consignarse como motivadores del cambio en el sentido de la fe del pueblo. Sin embargo, se trata de una secularización con matices, motivada por un deseo de incorporación a la sensibilidad de criterios vigentes en los países de la Europa occidental y en la cultura anglosajona atlántica, concretados en la Europa nórdica y central, junto con los Estados Unidos. Es una secularización en la que la religión católica sigue teniendo presencia ética y simbólica en la sociedad, dentro de la cual existen altos niveles de religiosidad institucional que se manifiestan en muchos aspectos de la cultura española. Quizá convenga señalar también que la secularización se visualiza más en el abandono de las prácticas religiosas externas que en el hecho de la creencia en sí misma,
pero lamentando a este respecto que se pierda la fe en las verdades trascendentes y, sin embargo, se mantenga la fe en la suerte, en los videntes o en diversos procedimientos adivinatorios a los que son adictos relevantes personalidades de la política y la vida pública españolas, que la prudencia me aconseja omitir, no personalizar, aunque se haya divulgado en diversos medios de comunicación. Los espacios de secularización son amplios y numerosos, comenzando por el ámbito político-cultural, que ha permitido a algún autor hablar de la religión como un cadáver político, por la desaparición práctica del catolicismo en las referencias políticas de los españoles, por la ausencia de las movilizaciones políticas de los católicos en cuanto tales y por la transformación laica del Estado, incluido el desprecio de los valores deontológicos en los que se cuestiona la vida o las personas, léase aborto o eutanasia, por ejemplo. También puede considerarse un espacio de secularización el que corresponde a la ausencia o disminución de la proyección pública y política de la Iglesia, que ahora se despliega sobre todo en dos áreas concretas: la educación y los servicios sociales, en los que destaca la Iglesia sobre las instituciones estatales, que son más bien funcionariales y lentas, y enfrente tienen la eficacia de Cáritas, la eficacia y la eficiencia, porque los medios son escasos y las obras son muy abundantes, gracias a su buena orientación, a su buena administración y a los miles de voluntarios que contribuyen a su desarrollo. En el ámbito de los medios de comunicación social, la secularización es terreno abonado para un anacrónico anticlericalismo que vemos que se sigue produciendo. Entre los diversos sectores sociales, el más afectado por la secularización es el de los jóvenes, entre los que se manifiesta un fuerte crecimiento de posturas de indiferencia religiosa, de agnosticismo y de ateísmo, que quizá haya comenzado a remitir en los últimos años. En otros ámbitos sociales se han producido igualmente avances secularizadores, siendo por desgracia de cierta significación el de la secularización en las filas del clero y el de los militantes católicos, es decir, las organizaciones de laicos que han sufrido un apreciable retroceso respecto a las cifras de los años anteriores a la transición democrática. En cuanto a los factores más evidentes de la secularización, el más frecuentemente señalado es el de la modernización de la sociedad, aunque el sentido exacto de este proceso no esté siempre bien definido. El Concilio Vaticano II aparece en numerosos estudios sociológicos como uno de los factores que han contribuido al proceso de secularización de la sociedad española. Un tercer factor secularizador lo constituye la irrupción de las políticas socialistas en el gobierno del Estado frente a la Iglesia Católica, tras las convulsiones sociales del intento de golpe de Estado del 23F en 1961 y la del atentado de Estado del 11M de 2004. Las políticas socialistas que siguieron a ambos representaron desde la percepción eclesial una introducción deliberada y programada del laicismo descristianizador y destructor de la identidad del pueblo español. Esta es una opinión de algunos escritos de la Conferencia Episcopal. Ya en 1988, en su discurso a la Asamblea Plenaria del Episcopado, el cardenal Suquía denunciaba, abro comillas, el secularismo militante de una cultura no laica, sino laicista. Este secularismo militante dispone de poder y está convencido de que la dimensión moral y religiosa del hombre es un obstáculo para la realización de su proyecto moderno de sociedad. Cierro comillas.
Sin embargo, la misma Iglesia española no parece libre de responsabilidad sobre la secularización de la sociedad, porque en diversas encuestas socioreligiosas sobre las causas de la secularización, muchos opinan que sería el resultado de la postura de la Iglesia española. Y en cuanto a la descristianización, pues que era más crecida aún la opinión de que se debería a los errores y a la inadaptación de la Iglesia. Cosas de las encuestas. Por lo demás, los indicadores de la secularización muestran una caída continuada de la práctica sacramental y de las vocaciones religiosas. Pese a todo lo anterior, la desaparición de la práctica no implica necesariamente la desaparición de la creencia, porque un gran núcleo de la población española continúa creyendo fervorosamente en Dios y en los dogmas católicos, considerándose firmemente miembros de la Iglesia católica, viviendo culturalmente como católicos, participando en determinadas celebraciones religiosas y manteniendo un alto nivel de espiritualidad privada. Aquí permitan ustedes que interrumpamos de nuevo nuestro relato para ofrecerles un segundo intermedio musical, también correspondiente a la banda sonora de la película La Misión, de Ennio Morricone. Reanudamos nuestro programa de Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Tras el concilio, la presencia de la jerarquía romana, eminentemente representada por los grandes pontífices que la Iglesia ha ofrecido a la humanidad, se ha multiplicado por todas las naciones, con la presencia carismática y misionera del Papa. Igualmente, el magisterio de la Iglesia se ha acentuado con la publicación de trascendentales documentos pontificios. La jerarquía española, antes y después de la constitución de la Conferencia Episcopal en 1966 y más durante los años 70, promovió la reconciliación nacional, la aceptación de la democracia y la separación progresiva respecto al poder político. Esto fue visto positivamente por unos y, desgraciadamente, como una renuncia excesiva por parte de otros. En las décadas posteriores, el episcopado español se mostró especialmente activo en la defensa de la familia, en la defensa de la vida con la oposición al aborto y a la eutanasia, en la enseñanza religiosa y en la libertad educativa, aunque también surgieran críticas por la pérdida de influencia social de la Iglesia, las dificultades para evangelizar a los jóvenes, la escasez de las vocaciones y el envejecimiento del clero, consecuencia de lo anterior. Entonces, ha aumentado
o disminuido la fe de los españoles tras la convocatoria y desarrollo del Concilio Vaticano II y dentro del contexto sociopolítico de la nación española? Pues depende del significado que le demos a la fe o al concepto fe para responder esta pregunta. Porque si entendemos la fe como práctica religiosa, se podría afirmar que es un hecho ampliamente constatado por los estudios sociológicos que la fe de los españoles ha disminuido de manera muy notable. Bajo otra consideración de la fe, si hablamos de la misma bajo el concepto de calidad espiritual, entramos en un terreno que no puede medirse objetivamente, porque no existen instrumentos históricos ni sociológicos que permitan afirmar científicamente que la fe actual sea más profunda o menos profunda que la de 1950. Solo podrían formularse las interpretaciones y matizaciones que hemos venido haciendo hasta aquí. En todo caso, la mayoría de los historiadores, sociólogos y teólogos actuales coinciden en no señalar al Concilio Vaticano II como la causa principal de la evolución en la fe de la sociedad española, porque la explicación más aceptada sería en todo caso multifactorial, con los siguientes factores: una rápida modernización económica, una urbanización creciente, el aumento del nivel educativo, la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, el descenso de la natalidad, el individualismo, la cultura del consumo, la revolución sexual, la televisión y el Internet, así como las nuevas metodologías de la comunicación, la información y actualmente la nueva panacea de la inteligencia artificial. Y también, finalmente, dentro de todos estos factores, el debilitamiento de las instituciones tradicionales. Así que el concilio influyó en la forma en que la Iglesia fue respondiendo a estos cambios, pero resulta muy difícil sostener que alterara la disminución o el aumento de la práctica religiosa. Una valoración de conjunto desde una perspectiva histórica podría resumirse así. Entre 1939 y 1965 predominó un catolicismo socialmente hegemónico con una práctica muy elevada, aunque mezclando convicción personal y conformidad cultural. El Concilio Vaticano II introdujo una renovación profunda de la vida eclesial. Sus efectos fueron interpretados de forma muy distinta. Para unos supuso una purificación y actualización de la fe y para otros una pérdida de continuidad con la tradición. La transición democrática y la secularización transformaron profundamente la sociedad española, reduciendo de forma muy acusada la práctica religiosa y la influencia social de la Iglesia. En la actualidad existe un número menor de católicos practicantes, pero también una mayor pluralidad de formas de vivir el catolicismo, desde comunidades muy comprometidas hasta una religiosidad principalmente cultural. Sobre la cuestión si la postura de la jerarquía vaticana y española modificó la fe, o pudo modificar la fe de los católicos españoles, la respuesta es que la evidencia histórica no permite sostener una afirmación tan categórica. La evolución de la fe en España responde a una combinación de factores eclesiales, políticos, culturales, económicos y sociales. Lo que sí puede afirmarse es que las decisiones de la jerarquía antes y después del Concilio Vaticano II influyeron en la forma de vivir y expresar la fe, pero su peso debe entenderse dentro de un proceso mucho más amplio de transformación de la sociedad española. Hasta aquí nuestro programa de hoy de Cultura para la Fe. Tengan todos ustedes paz, bien y unidad. Acaban de escuchar Cultura para la Fe, un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.